Buenas noches, hermanos. Es una bendición estar en este curso con ustedes. También, pues, expresamos un poco las disculpas con la confusión y los dos cursos que hay a la vez. Pero si ustedes se matricularon al curso del profe Abraham, nosotros vamos a grabar estas clases como es de costumbre y también si ustedes mandan las tareas, va a ser pues válido que hagan. Igualmente, así no se van a atrasar cuando lleguen, porque cuando termine el profe Abraham, pues todavía vamos a estar en esa clase de consejería. Bueno, pues recuerden que este es un ministerio de la Iglesia Cristo Wells Internacional. Bajo Iglesia Cristo Wells Internacional, su sistema de educación está lo que ustedes conocen muy bien como Academia Cristo y tenemos el Seminario Cristo. El Seminario Cristo estamos ahora ofreciendo varios cursos donde ustedes, algunos ya han pasado por alguna materia, otros están más adelantados. Recuerden que está a su servicio el director del seminario, que es nuestro hermano Pastor Julio Mascaruns. Cualquier cosa, él está para servirles. También el asistente del seminario, que es nuestro hermano Luis de Venezuela, también él puede ayudar en la información que necesiten. Y estamos pues también con nuestro director académico, que es nuestro hermano Arturo Navarrete de México. Él está empezando pues su ministerio con nosotros y estamos para servirle. Estamos pues muy contentos de estar acá estudiando juntos. Estamos dando este curso porque ustedes se habían matriculado para la hermenéutica, pero dando un poco de espera que nuestro hermano Julio pueda estar bien de salud, con toda la energía para poder dar la hermenéutica, que es muy importante para eso. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, tú que eres Dios justo, y misericordioso, damos gracias por bendecirnos esta noche para empezar de nuevo un curso. Esto sea para nuestro crecimiento espiritual y ese tema de la consejería que hace parte de nuestra vida cristiana, la podamos usar para ayudar no solamente a hermanos en la fe, sino también a muchas otras personas que estamos evangelizando. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente y no podemos ocultar nuestro pecado y confesamos que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Confesamos, Señor, que merecemos la muerte eterna por no ser fieles a ti, pero gracias mil por darnos a Jesús, quien nunca pecó, llevó esa vida perfecta por amor a nosotros, a la cruz y pagó por nuestros pecados, y su resurrección muestra ese triunfo sobre el pecado, la muerte y el diablo. Oremos también, Señor, en tus manos a Katia, fortalécela a ella, dale todo lo que ella necesita en su consuelo. Tú eres realmente el verdadero consolador. También a toda su familia por la pérdida de su madre. También oramos por la esposa de Ovidio, que pueda terminar de recuperarse bien. Igualmente por nuestro hermano Álvaro, por su salud. Y también ponemos en tus manos todas y cada una de nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Bendice estas lecciones y sigamos creciendo juntos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy Amén. bien, entonces vamos a empezar nuestra lección. Hoy una introducción que tenemos y dando el material para nuestra primera clase. Como ustedes saben, vamos a estudiar los lunes y los jueves a esta hora. Entonces, hoy va a quedar tarea y esa tarea vamos a discutirla en el próximo lunes porque vamos a aprender un nuevo término y ese nuevo término se llama la casuística y más adelante vamos a hablar acerca de este término. Lo importante es que nosotros podamos saber esta definición de lo que es un pastor o en el caso de ustedes lo que es un sembrador. Y esa definición viene de la misma palabra de Dios. ¿Quién puede leer segunda de Timoteo 2:15?
y aquí también está en la diapositiva. ¿Quién quiere leerlo? Dios quiere, Dale. procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Según de Tito 2:15. Cuando estamos aquí viendo esta parte que usa bien la palabra de verdad, ese es el propósito que tenemos nosotros, ¿cierto? El propósito que tenemos nosotros es que ustedes tengan esta instrucción de la ley y el evangelio, que puedan profundizar más y poder avanzar más en las necesidades que tenemos. Recuerden que así terminemos todos los estudios que ofrezca todo nuestro sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional con Academia Cristo y con el Seminario Cristo Wells Internacional. Es muy importante que ustedes sigan estudiando, porque es así como vamos a ser obreros que vamos a presentar bien la palabra de verdad. Y nosotros no podemos estar titubeando o teniendo dudas de las cosas que predicamos. Es muy importante el poder mostrar a otros lo que hemos aprendido y sobre todo cuando estamos hablando de la doctrina bíblica. Pero sabemos que cuando tenemos un llamado, y a ustedes, pues la mayoría de ustedes les hicieron un llamado para ser sembradores, para empezar un grupo sembrador, tal vez otros oficios, siempre miramos un versículos o unos versículos bíblicos. Es decir, aquí evitamos un poquito lo que es el amiguismo. Ah, yo soy muy amigo de Ovidio para que me pueda llevar a Honduras, entonces lo voy a poner de esto. No, siempre necesitamos recordar qué dice la Biblia. Y no todos nosotros, pues, no somos perfectos, somos pecadores, pero no podemos obviar lo que la Biblia nos dice, los requisitos de el pastor, el líder, el sembrador. Y ese es un pasaje que necesitamos siempre conocer. Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Quien desea leerlo, está también en la ¿Se puede, diapositiva. Dale, se Katia. puede, profesor? Dale, Katia. Dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gracias, Katia. Aquí sabemos que estos requisitos son importantes. El Espíritu Santo produce esos dones en cada uno de nosotros, contados con el Evangelio. Y yo quiero que nos concentremos en esta pregunta. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Esta pregunta es muy importante porque es lo que hacemos con la consejería, con nuestro trabajo, cuidar, animar, fortalecer. Y también hay un punto muy importante que yo quiero que podamos verlo también y tiene que ver con la manera de enseñar, que seamos aptos para enseñar, porque cuando somos consejeros necesitamos tener mucha práctica. No podemos estar estudiando a otro. Entonces estos versículos no solamente nos animan a ver los requisitos que Dios nos llama para el oficio público, y recordemos que la Biblia nos enseña que el oficio público no solamente es el del pastor. Todo llamado que haga la iglesia es el oficio público. Si llaman a alguien para ser maestra de escuela dominical,
si llaman a alguien para ser maestra de niños, si llaman a alguien para ser maestro de jóvenes, si llaman a alguien, como los llamaron a ustedes, de que sean sembradores, pues es el ministerio público. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque hay otras organizaciones que solamente ven un solo ministerio público, que es el de ser pastor, pero esto no es bíblico. Ya abarca mucho todo lo que es el ministerio público. Por eso nosotros en el seminario llamamos todo esto, lo que ustedes estudian, el oficio del ministerio del Evangelio. Es así el programa del seminario. Y este programa tiene este nombre porque la Biblia nos enseña a no ver el ministerio público en una sola dirección. Hay muchos, como yo lo acabo de explicar. Por lo tanto, ustedes dentro de este ministerio público están profundizando y están creciendo en estas áreas, como la de fundamentos, donde vieron la parte de doctrina estudiando el catecismo y cómo enseñar el catecismo con nuestro hermano Lester. También tenemos el curso de la ley y el evangelio. Recuerden que esa ley y el evangelio es algo que ustedes necesitan estar constantemente estudiándolo porque es la manera como estudiamos la Biblia, meditamos en la escritura y la enseñamos usando la ley y el evangelio. La hermenéutica y nuestro seminario, hay otros seminarios que están muy centrados, y eso no está malo, en los idiomas, el griego y el hebreo, pero nuestro seminario está muy centrado en la hermenéutica, porque eso es una de las razones por las cuales muchas personas no interpretan bien la Biblia. Cuando ustedes estén estudiando la hermenéutica con nuestro hermano Pastor Julio, van a ver lo importante de esto para nuestra vida de estudio y de crecimiento cristiano. La isagogía del Antiguo Testamento lo vamos a ver porque ustedes en todo el proceso de Academia Cristo vieron mucho del Nuevo Testamento y poco del Antiguo Testamento. Entonces tenemos un curso que nos ayuda a profundizar y vamos a encontrarnos de nuevo en otra clase con la homilética. Vamos a profundizar más en cómo escribir un sermón. También van a encontrarse con el área de la teología donde van a estudiar dos áreas, la dogmática, donde vamos a estudiar el libro de tal manera amó Dios al mundo, y la historia y confesiones. Porque es importante estudiar la historia y las confesiones para no volver a caer en los mismos errores que cayeron los antepasados con la falsa doctrina. Y las confesiones, pues recordemos que detrás de todo esto está la Iglesia Luterana Confesional y somos confesionales porque tenemos confesiones de fe que muestran que tenemos unidad en la fe para defender la doctrina y también para enseñar. Las confesiones de fe tienen esos tres propósitos. Eso es muy importante que nosotros lo aprendamos. Ustedes ya están aquí estudiando conmigo el área de la consejería, el ministerio de la iglesia. Este estudio está basado en la carta a los Corintios. Ustedes saben que los Corintios es una congregación que tiene muchos problemas, entonces vamos a usarla de base para poder aplicar esto en nuestras vidas. También van a tener un área que se llama la capacitación, donde van a estudiar teología pastoral, o sea, ¿qué hace un pastor? ¿Qué es un pastor? Pero otra vez, nosotros no solamente estamos enfocados en lo del pastor, sino que el ministerio es muy amplio, porque como ustedes pueden ver, aquí hay hermanas cristianas, ellas también pueden ejercer el ministerio público, cuando las llamemos, enseñar a otras mujeres, enseñar a los niños, en cualquier momento, y por la internet, a veces sucede de que necesitamos profesoras para enseñar el catecismo a niños que se van a confirmar. Entonces, Lorena, Katia, o Sofía, o la misma Sandra, o María, o Maribel, pues son candidatas a que en cualquier momento les podamos escribir, mira, necesitamos que hay una niña en tal país, necesita una profesora y vamos a poder servir al Señor dedicando. Entonces, este ministerio del Evangelio es muy grande. También la educación cristiana. En la educación cristiana vamos a aprender métodos de la educación, la historia de la educación, cómo nosotros
aprendemos a enseñar a otros. El evangelismo, y esos son cursos que nos van a ayudar a centrarnos en programas de evangelismo. Academia Cristo está muy enfatizado en esto, pero cuando estamos hablando del evangelismo hay algo que es muy importante, que es la misiología. O sea, cómo hacemos la misión, cómo hacer planes de misión. Son cosas muy importantes que nosotros necesitamos aprender. Y la adoración 3 que muchos, o ese curso lo acabamos de ver hace unos días atrás con el primer grupo, donde aprendemos más acerca de lo que es un servicio o cómo planear un servicio y qué considerar como en un servicio eh, de adoración. Y finalmente vamos a tener los idiomas, que es el hebreo, el griego y la exégesis. La palabra exégesis significa extraer. O sea, cuando vamos a esos idiomas y sacamos lo que la Biblia nos dice. Esto es el programa del seminario, más o menos dura haciendo todo el programa, unos 2 o 3 años. Aquí estamos trabajando por créditos. Tengan ustedes en mente que cada 20 horas que ustedes dediquen de estudio aquí con nosotros es un crédito. Por lo tanto, este curso tiene más o menos 60 horas, entonces son 3 créditos. Y es algo que nos da a nosotros mucha información de cuánto tiempo ha dedicado usted para estudiar. Ya saben que en cualquier momento pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta y estamos acá para esto. Luego de contarles en lo que estamos, el proceso que ustedes dan. Y si ustedes quieren saber, bueno, cuál materia voy, cuál he visto, necesito saber dónde voy a ir, pues está el hermano Luis. Luis Ramírez tiene el expediente de todos ustedes y él sabe cuáles materias has hecho, cuáles te faltan y cuáles son los planes que tenemos para el año. Muy bien, entrando en materia, tenemos esto que es el consejo cristiano. Y hay un pasaje en la Biblia, en Gálatas capítulo 6 versículo 2 que nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y estamos enfocados en este término cargas. Sabemos que una carga es algo que es pesado, algo que nos está siendo una carga mientras que estamos llevando nuestra vida cristiana. Usted y yo sabemos que tenemos el viejo hombre. Ese viejo hombre trae problemas cada día, trae problemas a nuestros hermanos que pertenecen a los grupos sembradores, traen problemas a las personas que conocemos, porque recuerde lo que dice la Biblia, pues hay que pasar por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos. Y la manera de poder llevar esas cargas, pues primero hay que ir a Dios y segundo, pues tenemos hermanos en la fe que nos van a animar con la ley y el evangelio para poder hacerlo. Por eso usted, como consejero cristiano, necesita reconocer de que esto es un proceso de motivar el crecimiento por dentro. Cuando estamos hablando de crecimiento por dentro, estamos centrados en nuestra alma. Estamos alimentando almas. Estamos llevando almas a Jesús. Esta mañana tuve una reunión con un hermano porque estamos montando un programa de consejería de adicciones y hablando con él, algo que me gustó mucho del programa de ellos es que siempre están llevando a la gente a Jesús. Y ustedes pasaron por el legalismo. Y ustedes pueden ver que muchas personas viven a base de muchas reglas o quieren cambiar sus vidas a base de la ley, pero sabemos que la ley no cambia vidas. Lo que realmente cambia la vida y produce el fruto para vivir diferente es el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, siempre que estamos hablando del consejo cristiano, sabemos que estamos trabajando por dentro de la persona. El Espíritu Santo está trabajando por dentro de la persona. La palabra de Dios está trabajando por dentro, en el corazón de la persona. Y para esto, pues es donde dos personas han establecido una relación, es decir, que nos hemos tomado el tiempo de conocer qué está pasando con esta persona. Es también cuando tratamos de ayudar
al otro. Igualmente, esto tiene que ver cuando se establece una serie de reuniones para poder lograr los propósitos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la consejería no es de una sola vez. Piensen una consejería de matrimonio, como vamos a hablar aquí en este curso. Una consejería de matrimonio, ¿cuántas secciones va a necesitar? No lo sé. Es algo que usted necesita ver y tener en sus planes. ¿Que tenemos libros para dar consejería de matrimonios? Sí, hay un libro que vamos a que ustedes lo puedan conocer, son 7 lecciones, pero a veces hay que ir más allá de esas 7 lecciones. O hay un problema con un hermano que no quiere congregarse. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar usando Mateo 18, del 15 al 17? No lo sabemos. De paso a paso, lo que es el oficio de las llaves, cuando está hablando a solas, a dos testigos, decirlo a la iglesia, es un proceso que demora un tiempo, no es de horas. Entonces, todo esto tiene que ver que pensemos que cuando estamos en la consejería hay que dedicar el tiempo. Son muchas horas de teléfono, son muchas horas de conversar, son muchas horas de oración, son muchas horas de estudiar la Biblia juntos. Porque de nuevo hay que estar viendo a quién, lo que nos dice Primera de Pedro 5:4, al príncipe de los pastores. ¿Y quién es ese príncipe de los pastores? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso vemos de que el llamado que usted tiene, que tengo yo, de ser sacerdotes reales, pues Dios nos ha llamado para que nosotros no solamente dirijamos, sino también alimentemos su rebaño. Y alimentar el rebaño no es solamente el día que nos reunimos con nuestro grupo sembrador o el día de la iglesia, no, alimentamos el rebaño todos los días y de muchas maneras. Un ejemplo del alimentar el rebaño es cuando hay consejería, cuando estamos dando consejería a una mujer que fue maltratada por su esposo, consejería a un esposo que es maltratador de la mujer, consejería a alguien que está pasando por adicciones. O sea, en la iglesia pasa de todo. Recuerden que la mejor definición de la iglesia es un hospital de pecadores y en la iglesia puede pasar. Por eso nosotros vamos a aprender unos términos y no vamos a decir, eso no lo hacen los cristianos. Esas frases son frases de fariseos. La iglesia de Dios pasa muchas cosas y cosas muy difíciles y nosotros necesitamos estar entrenados para eso. ¿Qué hay dentro de la iglesia? Hay adulterios. ¿Qué hay dentro de la iglesia? Hay asesinatos. ¿Qué hay dentro de la iglesia? Hay abortos. O sea, todas estas cosas que uno no se alcanza a imaginar, uno lo vive. Pues en 21 años que llevo del ministerio, a uno le ha tocado ir hasta la cárcel a visitar hermanos en la fe. Y un día estaba tomando la cena con uno y al siguiente domingo estaba preso por cualquier un problema que tuvo. Entonces, para eso nosotros estamos acá. Nosotros tenemos el trabajo más peligroso y es el de quitar las almas al diablo, porque recuerden que el diablo, como un león rugiente, siempre quiere que nosotros compartamos la vida. Por eso, este pastoreo, la consejería es una forma de pastorear y estamos pastoreando una persona. Entonces, no solamente estamos velando por ese rebaño del Señor, sino que también estamos alimentando la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan? Primera Timoteo 3, que lo estuvimos leyendo unos minutos atrás. Eso es muy importante, porque cada alma para el Señor es de gran importancia. Por eso, mis hermanos, lo que queremos con este curso es que ustedes puedan ir desarrollando, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, habilidades como consejeros cristianos. Lo primero es siempre estar marcados en la fe en Cristo y en la confianza en la palabra de Dios. Un consejero cristiano no se reconoce porque habla muy bonito o ora muy bonito o, o puede expresar muy bien sus ideas. No, es en la confianza.
en la confianza en la palabra, en la confianza que Cristo hizo, en la obra que Cristo hizo por nosotros. Por eso el consejero ha experimentado en su corazón y vida el poder transformador del Evangelio. ¿Esto qué quiero decir? De que recordemos que cuando estamos llevando un problema sobre las cargas los unos a los otros, pues nosotros también tenemos vigas en nuestros ojos. Nosotros hemos pasado por muchas cosas iguales. Que no lo contemos es otra cosa, pero nosotros hemos vivido en nuestra vida de cristianos situaciones difíciles que vemos. A veces problemas en el matrimonio y cuando uno ve que hay unos hermanos que tienen problemas en el matrimonio, uno más o menos sabe por dónde vamos, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Entonces, el Evangelio ha cambiado cosas en nosotros. Si el Evangelio ha cambiado cosas en nosotros, va a cambiar en las personas que estamos hablando. También cuando confiamos en la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo está activo y lo más importante es confiar en los medios de gracia. Y siempre nosotros que estamos en la consejería hay que tener la Biblia abierta, conocer muchas historias bíblicas y poder siempre estar centrados en Cristo. No hablen de ustedes, no hablaré de mí. Si llega alguien que tuvo problemas de alcohol, la peor idea es decir, yo pasé por el alcohol y me pasó esto, esto y esto. ¿Y por qué es mala idea? Porque la persona va a querer tenerlo a uno como fotografía y esa no es la idea. Por eso es importante conocer la historia bíblica y desde la historia bíblica mostrar que Jesús, así como cambió la vida de esa persona, también cambiará. Cómo es de importante la Santa Cena con frecuencia, que nos ayuda mucho en nuestra vida de santificación. Otra de las habilidades es ese conocimiento de las escrituras. Ya sabemos que es la herramienta que trabaja el consejero, es conocer bien las historias bíblicas. Ustedes han pasado mucho tiempo aprendiendo las 4C y esos son momentos de poder profundizar un poco más de las 4C usándola con alguien específico, una persona que no se sienta perdonado y poder hablar así como Jesús le habló a la mujer adúltera, un hombre que no quiera confesar su pecado, poder mostrar el pecado así como Natán se lo mostró a David, un hombre que llaman el hombre de la fe, como Abraham, y sabemos de su pecado con la mentira, con el matrimonio. Un hombre que su nombre significa engañoso y Dios lo llamó para que fuera el padre de las 12 tribus de Israel. Si conocemos la historia de los hijos de Jacob, Israel, allá hay venganzas, allá hay asesinatos, allá hay violaciones. O sea, todas esas historias necesitamos conocerlas para poder guiar a las personas por esta palabra de Dios. También es evidente que también tengamos este contenido doctrinal, ¿cierto? El contenido doctrinal es muy importante. Estar nosotros siempre pensando, si hay un problema, nuestra mente necesita pensar en los mandamientos. Entonces, si estamos tratando un tema del aborto, siempre hay que ir al problema base, es el primer mandamiento, porque no estamos temiendo a Dios, no estamos confiando en Él. Como no estamos confiando en Él, la respuesta es pecar contra el quinto mandamiento. Si alguien está hablando de una estafa, pues otra vez el problema está en el primer mandamiento, pero necesitamos estar pensando también en el séptimo mandamiento, no robar. Si alguien está pensando en abandonar su familia, su esposa o su esposo, otra vez, sexto mandamiento, pero ya sabemos que hay que empezar a tratar también desde el primer mandamiento, que es alguien que no se está sometiendo a sus padres. Bueno, está el cuarto mandamiento, pero ya sabemos que primero hay que tratar el primer mandamiento. Y todo eso está enlazado. Por eso es muy importante que nosotros no solamente aprendamos la historia bíblica, sino que también podamos hablar de doctrina, de enseñanza, para poder ver cuál es el problema que tiene esa persona. Igualmente, ese conocimiento de las escrituras nos va a ayudar en
cualquier situación que enfrentemos. Y es ahí donde vuelvo a decirles lo mismo, no nos autorreferenciemos nosotros. Pues hay que mostrar la escritura a la persona, la ley y el evangelio a la persona y que sea el mismo Dios que esté trabajando, porque es el evangelio lo que trabaja en nosotros. Entonces ya hemos visto dos habilidades. La primera, pues la fe en Cristo, el poder, la confianza en el poder de la palabra de Dios. La segunda, el conocimiento de las escrituras. Y también tenemos una tercera, un entendimiento de la naturaleza humana. Por eso nosotros cuando estamos dando consejerías, estamos dando consejería a personas humanas, ¿cierto? Estamos trabajando con personas que tienen habilidades también, son personas que también eh, caen y eso no lo podemos olvidar. No somos robots, no es que como el doctor Félix, que él es médico y va a hacer una operación y va a cambiar una cosita y la otra y vamos a confiar de que ya esté funcionando bien después de la operación. Ojalá fuera así la consejería, ¿no? La, 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 la raza humana, la naturaleza pecaminosa nuestra es muy difícil, es muy difícil. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos estar entrenados para eso, porque eso es de mucha paciencia, es algo de la salvación, porque un alma se puede perder si no dedicamos el tiempo a esta persona. También necesitamos aprender a qué, a diagnosticar esa necesidad que tiene el aconsejado. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder tratar? Y acostúmbrense a eso. Muchos de los problemas que a veces buscan las personas el consejo es cuando tienen problemas eh, económicos, que todos de un modo a otro podemos tener. Y nos damos cuenta a veces que el problema no es económico, como por allá un joven se le acerca a Jesús y le dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús muestra un problema más serio, que era la avaricia. Entonces necesitamos diagnosticar el problema. El problema no es solamente dar el dinero, sino qué está pasando con eso. Que la mala mayordomía a veces trae problemas. Y la mayordomía con qué está relacionada con el séptimo mandamiento, porque el séptimo mandamiento ¿a qué nos enseña? Nos enseña a dar buen uso a las cosas que Dios nos da para nuestro bienestar, como el trabajo, como ser honestos en el horario del trabajo, ser mayordomos de las bendiciones que Dios nos da. Entonces, es lo que sucede. También ese entendimiento que viene de las escrituras muestra las debilidades y las potencias en las potencias del hombre, ¿cierto? Pero como hablamos como con cristianos, pues sabemos que la debilidad es el pecado, el viejo hombre, las potencias que tiene el ser humano, pues vemos hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. La maldad de un cristiano, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar un hombre eh, aparentemente parece ser muy buen esposo, pero luego nos damos cuenta de que murió y la manera en que murió fue encontrado en un motel con una mujer que no era su mujer. Y usted cada domingo daba la Santa Cena a esa persona. Usted cada domingo veía que esa persona era un ejemplo para la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos tener claro eso. También, pues, nosotros tenemos la base. Jesús reconcilió el mundo con el Padre y esto es lo que siempre vamos a estar centrados en la obra de Jesús. Pero también es muy bueno nosotros aprender un poco de la psicología humana. O sea, hoy en día hay cosas que necesitamos ayuda profesional. Entonces, una persona que está depresiva necesita de la palabra de Dios, pero muchas veces necesita también la consecuencia de un médico. Una persona que tenga adicciones, está bien, vamos a enseñar la palabra de Dios, pero muchas veces esa persona también necesita ayuda, necesita medicina.
Entonces, no podemos ver la psicología como algo que es negativo. Hay cristianos psicólogos y si uno puede dedicar tiempo a aprender de la psicología y combinar esto con el cristianismo, uno puede ayudar a muchas personas, guiándolos por el camino. Pero cuando usted está siendo consejero, en cierto sentido está siendo como un psicólogo. Por eso, a veces nosotros como pastores podemos estudiar algunas cosas de psicología, ustedes como sembradores pueden estudiar algunas cosas de la psicología, pero sencillamente porque allá aprendemos cuáles son los problemas que puede haber en la mente de una persona. Sabemos que es por el pecado, pero a veces eso trasciende más. A veces hay emociones. Conocí un caso de alguien que era muy ansioso y escondía la ansiedad tomando licor. Entonces, bueno, vamos a tratar el pecado, el quinto mandamiento. El tomar licor está acabando con tu vida, daña las relaciones que tienes y todas estas cosas. Pero a veces cuando una persona todos los días toma licor, pues empieza a dejar el licor y de un momento la persona, usted la ve, está temblorosa, eh, no es capaz de concentrarse, no es capaz de hablar, porque necesita de una ayuda y es donde uno aprende un poquito de psicología y, bueno, esta persona está sufriendo un ataque de ansiedad y uno no peca por estar buscando ayuda profesional. Otra habilidad, que es lo que estamos viendo aquí, son los métodos para aconsejar. Y eso vamos a ver mucho de la tarea en cuanto a eso. Entonces, nosotros vamos a apreciar las escrituras como siempre. Vamos a ver el ejemplo de Jesús y vamos a ver ejemplos. Cómo Jesús trató al joven rico. Cómo Jesús trató a la mujer samaritana. Cómo Jesús trató a la mujer adúltera. Cuando Pedro cayó varias veces, cuando Tomás fue dudoso, cuando los orgullosos fariseos, cómo los trató Jesús. Entonces, nosotros podemos tener en el mismo momento, el mismo caso en dos personas diferentes, pero resulta que no vamos a usar el mismo método en las dos personas diferentes, porque si nosotros conocemos bien el problema, pues sabemos que hay personas que tal vez van a necesitar usar más la ley que el evangelio, o hay personas que van a necesitar más sesiones de estudio que otras. Entonces, eso es muy importante. Por eso, como consejeros, nosotros siempre necesitamos examinar, evaluar y adaptar, ¿cierto? Todo lo que uno va viendo en cada caso. Ah, hoy yo ya hablé con esta persona me dijo esto, no pecamos si nosotros tenemos algunos expedientes con el tiempo de personas que hemos ayudado, porque a veces se puede repetir lo mismo, entonces uno recuerda eso, entonces no pecamos si eso lo tenemos. También el ser, el ser evangélico es algo muy importante y esos ya son actitudes que nosotros vamos a trabajar como cristianos. Lo anterior era las habilidades, ahora vamos a ver las actitudes. Y otra vez esas actitudes relacionadas con la obra del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de que somos evangélicos, pues es- a nosotros nos llaman de que somos muy moralistas, de que hablamos de ética, pero en realidad no. Nosotros siempre estamos yendo a las escrituras. McNeil, él es un historiador y él es canadiense, él es de hace 2 siglos, él escribió esto sobre Lutero. Lutero es como un cristiano pecador y tentado, que está alegre de traer remedios espirituales como los ha aprendido en las escrituras y experimentando al dar ayuda a los que lo piden y necesitan su ayuda. Su trabajo es el de un salvador de conciencias en problemas. Este historiador escribió esto sobre Lutero. Ustedes van a tener esas diapositivas también para que puedan estar repasando lo que vimos.
parte de eso nuestra clase grabada. Y ese es el trabajo de nosotros. Entonces, nosotros vamos a ayudar a los que piden esa ayuda, a los que necesitan esa ayuda. Nosotros somos como unos salvadores de conciencias en los problemas que tienen las personas. Y por eso es muy importante la aplicación de la ley y el evangelio. Hay un libro de un teólogo que se llama Walter y él escribió ese libro en tesis. Y una de esas tesis dice que el teólogo, alguien se puede llamar teólogo cuando aprende a diferenciar la ley y el evangelio. Entonces, es algo que nosotros necesitamos ir creciendo. Este libro de Walter lo pueden descargar de la página de alguien que ustedes conocen. El profesor Andrés San Martín tiene una página que se llama Escritura y Verdad.cl. Allá pueden descargar ese libro. Hay otro libro que también es muy bueno. Ese lo pueden descargar de Academia de Cristo. Se llama Buenas Noticias, Malas Noticias. Y nos ayuda mucho a ir aprendiendo la ley y el evangelio. Y también, pues, nosotros sabemos que no estamos hablando de cosas morales ni de éticas, sino que estamos yendo por la autoridad divina. Eso, ¿qué eliminamos? Es muy importante eliminar el legalismo, bien, el moralizar, ¿cierto? Y el moralizar son frases como las que les dije hace unos minutos atrás. Ah, esto no lo hacen los cristianos. En una iglesia de todo puede pasar, cualquier problema que podamos vivir. También, pues ustedes si están aquí es porque tienen interés y amor por las personas. Y cuando tenemos este interés y amor, pues nosotros vamos a dedicar el tiempo que sea necesario para que esa persona reciba una consejería. Ya sabemos que el amor es inspirado por Dios y sabemos que cuando nosotros estamos hablando de la redención de Cristo, pues necesitamos siempre estar conectados con este amor. No quiere decir de que cuando estamos mostrando la ley, no estamos mostrando amor. Recuerden que mostrar la ley y el pecado también se hace con amor. Y eso también quiere decir de que no vamos a usar frases como otra vez usted, otra vez lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con esas frases. Que antes de estar animando, estamos matando. También hay que cuidarnos de esto y hay que saberlo entender, el no juzgar y el aceptar. Entonces, el no juzgar y el aceptar pueden ser términos muy parecidos, pero el aceptar se refiere a la actitud positiva que corresponde a una actitud negativa descrita en la primera. Entonces, nosotros no somos unos jueces, pero en cierto sentido, nosotros podemos ayudar a la persona de que, mira, tienes este problema, hay que aceptar este problema. Porque hay personas que tienen el problema y no lo aceptan. Por ejemplo, como el alcoholismo. Acuérdense de los 12 pasos del alcoholismo que son muy famosos. ¿Cuál es el primer paso? El aceptar que soy un alcohólico, el aceptar que tengo un problema. Y es lo que muchas personas no entienden. Y nosotros no estamos para juzgar, al contrario, estamos para ayudar, porque nosotros vamos a dedicar un tiempo incondicional a esa persona. Vamos a compartir con esa persona, vamos a conocer sus sentimientos. Y todo eso muy importante que nosotros los podamos conocer. Por eso, nosotros necesitamos comunicarnos bien en las como consejeros. Sabemos qué es el propósito de la ley, cuál es el propósito del evangelio y es lo que vamos a estar aprendiendo en este curso. Y cuando estamos hablando de no ser un juzgador en el sentido bíblico, es que realmente no vamos a estar señalando a esa persona porque yo soy mejor que ella, no, al contrario. La persona necesita de Cristo al igual que yo. El consejero también puede ser un juez, pero para poder dar el dictamen que Jesús le dio a la mujer adúltera. Y yo te condeno, vete y no peques. Palabras del Evangelio, palabras, verdad, Dios, anima. También cuando Jesús estaba sentado con publicanos,
pues Jesús aceptó estar ahí sentado. Jesús nunca dio la impresión que no los consideraba pecadores, pero les dio a conocer que no los despreciaba. Él realmente condenaba, así como los fariseos lo podían hacer, en el sentido de que Jesús claramente sí mostró el pecado de ellos. Entonces, el estar sentado con publicanos y pecadores no mostró Jesús estaba a favor de eso. Y es lo que nosotros vamos a poder aprender de Jesús, aceptar esto como lo enseñó el gran pastor. Bueno, también vamos a ser genuinos. Un psiquiatra escribió, he encontrado que cuando soy genuino en una relación resulta de mucho beneficio. Esto no es sorprendente porque su experiencia aprendió lo que nuestro Señor siempre mostró en su relación con las personas. Entonces, ser genuino significa que el consejero debe actuar tal como él es en una relación con una persona. Es así como somos nosotros. No que vamos a dar una consejería y vamos a cambiar nuestra voz o a tratar de mostrarnos como superhéroes, no. Y también hay que cuidar nuestras facciones de la cara, porque créame que uno en esto pasa por todo. Cuando una persona te dice, pastor, yo aborté, uno no puede abrir así los ojos. ¿Qué? No, uno necesita ser genuino ahí para poder entablar la conversación con esa persona. También significa no decir una cosa y pensar otra, o sentir otra cosa. Significa, cuando somos genuinos, que nosotros hemos comprendido el Evangelio y vemos a esa persona en el Evangelio. También una de las actitudes que tenemos como nosotros como cristianos consejeros, el ser prudentes. Entonces vamos a hacer, a veces la diplomacia es muy importante. Ser prudente no significa ser mentiroso, no significa que algo uno cree o siente, sino que el ser prudente es la habilidad de decir las cosas a propósito, de saber cuándo hablar, cómo hablar. Ser consejero no es hablar y hablar y hablar. Muchas veces ser consejero sencillamente es escuchar. Y a veces las personas necesitan solo eso, el escuche y usted hace bien su trabajo. Por eso también debe ser genuina y nosotros también somos sensibles con los sentimientos de las personas. Cuando somos prudentes, vamos a respetar las personas, también vamos a poder eh, saber en qué momento poder conversar y abrazar con la persona. Bueno, la empatía es otra de las actitudes que tenemos. Ya sabemos que esta palabra tiene su origen en la conexión, los consejeros profesionales. Cuando estamos viendo esto, pues la empatía significa que no es algo desconocido para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y diferenciamos entre la empatía y la simpatía, ¿cierto? Ya sabemos que la simpatía sufrimos con la otra persona, nuestro sufrimiento puede causarnos más dolor a nosotros que el sufrimiento real de la otra persona, pero no es así con la empatía. La empatía incluye una proyección de uno mismo a la situación de la otra persona para tratar de entender lo que está y ponernos en los zapatos del otro. Entonces, recuerden que ver la película desde afuera o ver la corrida de toros desde afuera es muy fácil. Hay que estar allá metidos y personas. Ya sabemos que la simpatía es más emocional, un sentimiento para la otra persona, ¿cierto? Entonces, pues, se va a sentir pesar, lástima, compasión, pero en la empatía hay un elemento muy importante que es la comprensión. Vemos bien, vamos a saber cómo predicar la ley y el evangelio. Y por empatía, en la psicología podemos ver que un consejero puede ver cómo hay enfermedades graves que personas pueden sufrir a causa de todos sus problemas. Y también vamos a aprender a manejar estos sufrimientos que vienen a raíz de eso.
Si una persona reconoce que el consejero tiene comprensión genuina, pues en verdad va a poder tener confianza en su consejo. Por eso no vamos a usar frases como no creo que sepa lo que está pasando. Puede decir el aconsejado en algún momento. ¿Y eso por qué va a pasar? Porque a veces no sabemos escuchar, a veces sabemos escuchar a las personas. Y 2 Corintios 11:29, pues que nos exhorta de que no vamos a hacer tropezar a nadie. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, la empatía la encontramos en las mismas escrituras y Pablo nos enseña eso en 2 Corintios 11:20. Recuerden que en 2 Corintios Pablo muestra su corazón, muestra realmente quién es él. Y en la última actitud que vemos como un cristiano consejero es ser humilde pero con confianza. Ya sabemos que la humildad que nos da el Espíritu Santo, contrario a ser orgulloso, y por eso aquí tenemos de base Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. También tenemos que el consejero también es un pecador, somos pecadores. Y cuando nosotros recordamos que somos pecadores, tengamos cuidado con nuestro orgullo pecaminoso. Tengamos cuidado de no dar pasos de falsa humildad. Finalmente, la humildad no es una incertidumbre para con la palabra de Dios o el llamamiento que tiene el pastor en aplicar el consuelo de la palabra. El consejero puede tener confianza, no en sus habilidades personales o en su buena educación, sino porque los métodos que usa para ayudar son el origen divino, porque el Evangelio es el vehículo del poder de Dios. Entonces, ¿de dónde viene nuestra confianza? Del Señor Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, ya ustedes vieron cuáles son las habilidades, cuáles son las actitudes que vamos a fortalecer en este curso y por eso aquí llegamos a que en este curso, bueno, ustedes van a encontrarse que la iglesia militante, recuerden que la iglesia visible, la iglesia que está en este mundo, la podemos llamar iglesia militante desde la teología y estamos en un mundo lleno de corrupción por el pecado. Por eso no estamos exentos de sufrir las consecuencias del pecado. Y es aquí donde tomamos la carta primera de los Corintios, para poder entender cómo vive la iglesia militante en este mundo y también doctrinalmente los consejos que nos da para solucionar estos problemas. El objetivo de este curso es que usted pueda entender ese conflicto del pecado dentro de la iglesia, dentro del grupo sembrador, y vamos a practicar usando la ley del Evangelio para guiar y cuidar a los santos. ¿Cómo va a ser la preparación para la clase? Pues yo siempre voy a compartir un documento donde ustedes van a leerlo. Vamos a tener unas preguntas y esas preguntas nos vamos a reunir en la siguiente clase para escuchar, porque nosotros vamos a tener este método de estudio que yo lo he llamado el EIR, es entender, interpretar y retener información. Entonces, cuando estamos hablando de entender, pues ese texto bíblico me sirve para esto, a base de la interpretación y el de la escritura, y retener la información es aprender, tenerlo en nuestra mente. Y para esto vamos a tener algo que llamamos las preguntas de casuística. ¿Y qué es la casuística? Es un término que se aplica a situaciones en las cuales no inmediatamente es evidente una línea que debemos seguir. En otras palabras, pues cuando la Biblia no es muy clara en esos casos, pues es ahí donde necesitamos ponerle el juicio cristiano, usar la ley y el evangelio, usar la doctrina, usar todo lo que Dios nos ha enseñado para poder ayudar a otros. También sabemos que tenemos limitaciones humanas y a veces hacen difícil entender, evaluar problemas que podemos tener. Entonces,
Cuando nosotros estamos en casos de casuística, pues para evitar ser legalistas, vamos a poder compartir esto o preguntar a otros. No crea que en el tiempo que yo llevo de ser pastor, no me ha tocado coger un teléfono, llamar a otro hermano pastor y consultar un caso que esté pasando, porque a veces uno también necesita un poco de consejo. Bueno, ¿cómo va a ser el método de nuestro estudio? Vamos a tener trabajo en clase, como lo vamos a hacer el próximo lunes. Vamos a querer tener vínculos de hermandad, o sea, vamos a aprender a escucharnos, porque esta clase yo hablé mucho, el lunes van a hablar ustedes. También vamos a compartir diferentes experiencias y también las culturas, porque a pesar de que hablamos el español, sabemos que tenemos culturas muy diferentes, que muchas veces se pueden ver cosas que sean tal vez ofensivas para uno, en otra parte no lo es. Y eso es bueno saberlo diferenciar. Y ahí es donde necesitamos del conocimiento bíblico. También la ayuda mutua, porque muchas veces necesitamos ayudarnos entre nosotros. Muy bien, eso es lo que voy a presentar por esta noche. Voy a enviar la tarea. La tarea es la introducción de la carta a los Corintios, la primera carta. Ustedes van a leer ese documento y van a contestar las preguntas a base de la lectura de ese documento. En el documento que les voy a compartir, ahí están las preguntas. Vamos a encontrar dos clases de preguntas. Permítame, yo abro el documento para mostrárselos. Si tienen alguna pregunta en cuanto a eso, pues no duden en escribirme. Estamos aquí para poder ayudarles. Aquí tengo el documento. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que, bueno, están viendo el documento ya, ¿cierto? Dice introducción. ¿Están viendo? ¿Sí se Tal ve o vez no lo se puede ve? agrandar un poquito, pastor. Sí, yo se lo voy a compartir. Sencillamente lo estoy mostrando para que, Ujú. para que puedan ver que les voy a compartir este documento y ustedes lo van a leer Ujú. todo el documento, van a analizarlo y estas primeras preguntas encuentran preguntas de casuística. Son tres preguntas, pues hay que contestarlas, ¿cierto? Y el próximo lunes vamos a dar la oportunidad a los que quieran participar para poder eh, contestar esas preguntas. Y tenemos la otra parte, que es el trabajo en clase, y vamos a compartir cosas como viendo los corintios, dando los corintios que hay en común en nuestros países y ciudades, ¿cierto? También las diferencias. Por ejemplo, algo que puede ser en común es tal vez cuando hay exceso de alcohol, hay estos problemas. Pongo estos ejemplos porque los corintios muestran todas esas dificultades, ¿cierto? Por ejemplo, demuestre y explique por qué Corintios es útil para la iglesia de hoy. Queremos escuchar la respuesta de ustedes. Bien, entonces tenemos estas eh, 7 preguntas para que ustedes las puedan contestar. Las primeras 3 preguntas tienen que ver mucho con el documento que lee y las 4 preguntas está también relacionado con el documento, pero ya tienen que ver más su perspectiva personal de cómo usted ve su país, cómo ves la ciudad, porque esto te va a ayudar mucho para poder ser consejero. Y nosotros entendemos el lugar donde estamos, vamos a poder entender bien la consejería. Porque créanme, yo he tenido la bendición de conocer muchas ciudades en Colombia, algunas partes de Latinoamérica y cosas que para mí serían algo ofensivo, para otros no lo es, o cosas que yo puedo hacer que son ofensivas, para, para otros no lo es. Entonces es bueno que nosotros aprendamos a conocer bien dónde estamos trabajando, dónde tenemos nuestro grupo sembrador,
quiénes son las personas, de dónde vienen, porque eso nos ayuda mucho en nuestra consejería. Muy bien, vamos a tratar de que nuestras clases sean de 1 hora. Hemos cumplido 1 hora de clase. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? eh, una consulta. Eh, Usted va a poner todas las diapositivas porque a mí me gusta sacarlo en folleto, todo, ponerlo en folleto. Va a Claro que sí. pasarlo todo para... Sí, yo se la voy a compartir. Ok, sí, esa es la pregunta. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguien Pastor, más? Yo, pastor, Ovidio. una pregunta. Sí, va Ovidio. Primero los adultos y después los niños, hermano. así es. Ovidio. No, en realidad que ser consejero no es tan fácil. Ese es un trabajo bien difícil porque cualquiera con respuestas humanas resuelve un problema, pero al final en vez de resolverlo lo puede hacer más grande. Lo que se busca con este tipo de consejería es, bueno, también que usted nos mencionó algunas habilidades que debe de tener el consejero y es tener bien sus oídos, que escuche, presto para escuchar y tardo para reaccionar o para contestar. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces llega alguien de urgencia, como el que está grave, y llega donde el médico, porque hay gente que guarda un problema y el problema va creciendo, como que le dejemos que una piedra venga de una parte alta hacia la parte más baja y ahí viene rodando y va recogiendo todo lo que encuentra a su camino. Si encuentra lodo, se, se va haciendo más grande, de volumen. Y así pasa con los problemas también, con los problemas de salud. Y la gente busca auxilio cuando ya tiene unas opciones hasta a veces hasta de quitarse la vida. Imagínense usted lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, que la gente joven está perdiendo la vida por su propia mano, que a veces no se conoce cuáles son sus problemas ni su propia familia. Pero también se ha visto que los problemas económicos pueden dar a una situación como esa. Pero lo que sí hablamos es que el consejero tiene que tener una mente disponible, abierta para escuchar y tener la buena voluntad también. Que no tenga el mismo problema que el solicitante del consejo, porque si él tiene problemas, ¿qué consejo puede dar, verdad? Y como Así le es. decía yo, muchas veces la gente busca que le den ya la respuesta inmediata, como cuando el médico receta ahí nomasito, le dice, vas a ir a la farmacia a comprar estos productos. Eso no es así. Tiene que estar, como dice usted, en varias sesiones y llevárselo ahí, como dicen, haciendo del problema su problema también. Muy Porque bien. si no hay una disponibilidad, el que pide el consejo se va a ir molesto porque también tiene que saber resolver, tiene que saberlo tratar con guantes de seda si es posible, ¿verdad? Porque Sí, él anda con esa gran necesidad de que le resuelvan o le ayuden a resolver su problema. qué bien. Entonces, profesor, eso es mi apunte y bueno, y ahí Sí, estamos para gracias. el próximo lunes, si Dios lo permite. Claro que sí. Va Camilo y luego Félix. Eh, ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Mira, lo que quería saber era, las tareas se las envió al WhatsApp privado Sí, por y, favor. pero dices también que va a haber unas en clase. ¿Cómo hacemos esas? Pues mandan las preguntas, las respuestas suyas y cuando ustedes Y las vean la comparten. clase grabada, sí, las comparten a mí y ahí hacemos la retroalimentación juntos. Y van a Listo, ver, pues, y cuando ustedes vean los videos grabados, pues van a poder retroalimentarse más. ¿Bien? listo, pues, gracias. Y feliz.
Nosotros tenemos una visión sobre la consejería que es nuestra aplicación del Evangelio y de la ley en nuestros hermanos, con una diferencia sobre los psicólogos, que los psicólogos tienen una escuela o una formación de acuerdo a los métodos, a su formación, como por ejemplo una escuela como la escuela freudiana o la escuela de tipo conductivista. Entonces, nosotros tenemos que tener una formación es en base a lo que dice el Evangelio y las leyes. Y eso es lo que nosotros debemos utilizar aplicando lo que Jesús también nos enseñó, a tener mucho amor y comprensión y respeto hacia los hermanos en Sí, relación a lo que dijo Ovidio. sí. Y otra vez, eh, muchas veces es bueno conocer algunos conceptos de la psicología para poder entender qué está pasando con la persona, porque vamos a querer darles un consejo o se sale de nuestras manos y hay personas que necesitan ayuda profesional. En la iglesia hay personas que pueden sufrir de bipolaridad y esas personas que tienen bipolaridad pues, van a mostrar muchos problemas, tal vez en su matrimonio o en su relación con los hijos, hermanos en la fe. Y entonces es donde nosotros necesitamos tener claro eso, porque personas como esas necesitan ayuda. Bien, hasta ahí. Entonces, son esos conceptos que necesitamos ir a. Muy bien, Eh, vamos a terminar con oración. creo que Sandra quería decir algo. Sandra, ¿Se fue? Sandra, muy ¿No? bien, vamos a terminar. Si ella está en la clase, no la Oh, sí, veo. una disculpa, pastor. Es Sí, solo que ya, quería poner un mensaje porque tengo que retirarme, claro que sí. pero dice, Vamos a terminar con oración. sí, muchas gracias. Muy bien, oremos. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche, empezar este curso. Pedimos que el Espíritu Santo fortalezca y haga crecer los dones que necesitamos para este servicio. También oramos por nuestra iglesia para que siempre estemos centrados en Cristo, en su obra, y permite, Señor de los cielos, que podamos ser consejeros cristianos, enseñando a otros la verdad de tu palabra. Danos un buen descanso esta noche, y el día de mañana todo sea para tu honor y gloria. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis Amén. hermanos, una buena noche. Me alegra Buenas verlos. Dios noches, les bendiga. Buenas Buenas noches. noches. bendiciones. Gracias, les bendiga. Gracias por asistir. Bendiciones. Gracias por asistir. Bendiciones a todos. Gracias, Que Dios les Buenas profesor. bendiga, noches. que pasen buena tarde. Bienvenida, Buena noche Marley. por allá. Está allí. Gracias por estar.